Vamos a comenzar con su curso de cálculo 2, como lo menciono. A este curso se le conoce como el cálculo integral, donde vamos a comenzar a hablar sobre el primer tema, que es la integral o antederivada indefinida, más conocida también como la función primitiva. ¿Ok? Vamos a comenzar a hablar sobre este tema y el primer tema específicamente vamos a tratar de mencionar realmente y geométricamente qué significa la integral antederivada definida o la función primitiva. Eso nos lo va a comenzar a mencionar el teorema inicial, o sea, su definición inicial. Vamos a hablar acerca de la antiderivada o integral. ¿Qué es la antiderivada? Creo que este nombre de antiderivada para ustedes se les hace como un poco conocido, ¿no? Antiderivada. Escúchenlo, por favor, antiderivada. ¿Qué conocimos nosotros en el primer parcial, el primer curso de cálculo 1? Hablamos mucho sobre derivadas, pero hoy estamos hablando de antiderivadas, lo anterior a la derivada, ¿ok? Lo anterior, ¿no? Regresar a la derivada. Bien, la definición original nos dice que si en todos los puntos de algún intervalo, ya vamos a graficar un intervalo para que quede más claro, si en todos los puntos de un intervalo, de algún intervalo, la derivada de la función es una función f de x, es decir, pasamos de una función y si nosotros la derivamos, lo que obtenemos es otra función. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que siempre que derivábamos una función, obteníamos una función a la cual se le conocía como la derivada. Entonces se dice que esa nueva función, al realizarse la operación antiderivada, volvemos a recaer a la función primitiva f de x. Escuche qué interesante. Vamos a hablar sobre eso. Si nosotros tenemos una función f de x mayúscula, véala ahí, por favor, y por alguna casualidad nosotros la derivamos, lo que obtenemos es una función, ¿no? Una nueva función. Entonces, f de x, que es esta función que está acá, es una función primitiva de la función original. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una función original y esta función se deriva, lo que obtenemos es la derivada. ¿Ok? Pero si por casualidad, bueno, casualidad no, pero si nosotros operacionalizamos a esa función derivada, le realizamos una antiderivación, volvemos a regresar a la función original. ¿Ok? ¿Cuál era la función original? Aquella que fue derivada. Repito, si la función original se deriva, lo que obtenemos es la derivada. Si a la derivada nosotros la antiderivamos, es decir, aplicamos o realizamos una operación que se le conoce como la antiderivada o la integración, lo que va a suceder es que vamos a regresar a la función original, a la cual se le conoce como la función primitiva. La antiderivada o integral indefinida de una función es el conjunto de todas las funciones primitivas. ¿Qué significa? Bueno, significa que la función primitiva es la antiderivada de la función derivada, más conocida como el proceso para retornar al origen, a lo primitivo, a la primera función original. ¿Ok? Quiero que observen esto y es que véanlo desde esta forma, ¿no? Cuando nosotros derivábamos, avanzábamos hacia una nueva función conocida como la derivada. Hoy si antiderivamos o integramos, estaríamos regresando al punto de partida, a la primera función. Quiere decir que los métodos de integración o los métodos de antiderivación son son la propiedad matemática inversa para poder regresar. Cuando yo derivo, avanzo hacia una función. Cuando yo integro, aplico una operacionalización inversa y regreso a la función original. ¿Ok? Nosotros conocíamos que con la derivada alcanzábamos una nueva función, pero con la antiderivada vamos a regresar a esa nueva función. Es por eso que la definición establece que si en todos los puntos de algún intervalo la derivada de la función es una función f de x, si nosotros antiderivamos vamos a regresar a la función original. Quiero que observen este símbolo que está acá. Es un símbolo muy bonito. Obsérvenlo. Este símbolo se conoce como
el senoidal, y representa un sinónimo de sumatoria, de suma de todas esas funciones primitivas. ¿Ok? Cuando este símbolo, que es como una S, más delgadita, no tiene números en la parte superior ni inferior, estamos hablando de una función indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Que específicamente no la estamos evaluando en un intervalo y que nuestro resultado va a ser otra función. Pero esa función estamos seguros que es la original, la función original. Quiero que observen esto que está aquí, compañeros. Quiero que lo observen muy bien. Mira, pónganle por favor mucho ojo ahí. Quiero que observen esto que está acá. ¿Ok? Quiero que observen esto, compañeros, acá. Vean esto que está aquí. ¿Quién es? ¿Quién es f' X? Vamos a ver, por favor, si me ayudan ahí. ¿Quién es f' X? La derivada de la función. La derivada de la función. Y quiero que observen esto. Por alguna razón, el símbolo de la integral va a provocar, no solamente el símbolo, este diferencial, va a provocar que esa derivada regrese a su función original. ¿Ok? Quiere decir que si nosotros tenemos derivadas, vamos a regresar a la función original, a la función a la cual le calculamos la derivada, ¿no? Vea, es como un ciclo. ¿Ok? Repito, si nosotros antiderivamos o integramos la derivada, regresamos a la función original. Mire, ¿qué les parece? ¿Ok? Si nosotros derivamos la función, lo que obtenemos es la derivada, ¿no? Pero si nosotros integramos, lo que obtenemos es la antiderivada. Bien, quiero comentarles también que la antiderivada o integración o la función primitiva no es nada más ni nada menos que el cálculo, escuche bien compañeros, el cálculo del área bajo la curva. Es por eso que en este momento quiero mostrarles que representa una antiderivada definida y sobre qué vamos a estar hablando más adelante. ¿Ok? Y vamos a pensar de esa forma, ¿no? Al final, ustedes saben que vamos a comenzar con un proceso que va a ir paso a paso hasta llevarlos a los métodos de antiderivación. Este primer teorema establece que el método de integración o antiderivación es la operacionalización inversa a la derivada. Es decir, vamos a regresar al origen, al principio, a donde estaba ingresada la función original. Vamos a comenzar a estudiar en este momento las propiedades de las integrales. ¿Ok? Recuerden, integración, antiderivación o área bajo la curva están representando el origen de la función, la primitiva. Las propiedades de las integrales indefinidas se basan en las reglas fundamentales de la derivada de funciones algebraicas. Ok, vamos a comenzar a ver el primer teorema de la integral del diferencial. Si x es una variable, entonces el primer teorema que nosotros vamos a ver es el siguiente. El teorema de la constante. Quiero que observen algo. Este símbolo representa la sumatoria de todas las funciones que van a ser derivadas. Se le conoce como el senoidal, ¿ok? O el símbolo de la antiderivación, o el símbolo de la integración. Eso debe de estar claro, compañeros. El siguiente símbolo es este que está acá. Este símbolo se le conoce como el diferencial. Y más allá de realizar cualquier otra operación, tiene una función específica.
Él me dice a mí respecto a quién vamos a antiderivar o respecto a quién vamos a derivar. Repito, compañero. El diferencial de X nos dice respecto a quién vamos a derivar o respecto a quién vamos a integrar. Respecto a quién vamos a integrar. ¿A quién me está diciendo que integremos? Si dice d de X, compañeros. A X. A X. ¿Ok? Eso es lo que dice. Que nosotros tenemos que integrar, antiderivar o calcular la primitiva de la función de X. ¿Ok? El primer teorema establece lo siguiente. Ponga mucha atención. Me dice calcular la integral o antiderivada de d de X. Ojo, no es que d de X está solo. Aquí está uno, miren compañeros. Ahí está uno. ¿Quién es la integral de la constante? Uno representa una constante, obviamente, ¿no? La integral de la constante respecto a X. El primer teorema establece que si nosotros no tenemos nada, lo que tenemos es un 1, una constante, aparece una variable de grado 1. Ojo con esto y quiero hacer esta relación. Pongan mucha atención, compañeros. Si usted tenía una función f de x, pongan atención, compañeros, ahí, y esa función era x, ¿cuál era la derivada? ¿Cuál era la derivada de f de x? Si f de x era x, ¿cuál es la derivada de x, compañeros? ¿Cuál es la derivada de x? Uno. Ok, observaron, ¿verdad? Es 1. Ah, bueno, quiere decir que su operacionalización inversa es el cálculo de esa derivada. Miren, compañeros, ahora vamos a calcular la antiderivada de la derivada. Por lo tanto, la función que nosotros tenemos análisis es a 1. ¿Cuál es la antiderivada? Es decir, el regreso de lo que originalmente era la derivada. Es la función original. Observan la primitiva. ¿Quién es la integral de 1 de x? Aparece x. ¿Ok? Y nosotros estamos obligados a agregarle la constante de integración. ¿Ok? La constante de integración siempre es más c. En esta parte de la antiderivada definida vamos a hablar sobre qué es la constante. Siempre que nosotros tengamos, vamos a quitar esto, siempre que nosotros tengamos el cálculo de la antiderivada de una constante que está a la par 1, entre sumatoria y es 1, aparece la constante de integración más c. Pero recuerde usted que si tiene una constante, ahora lo que le va a aparecer es la variable x de grado 1. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a aprovechar este espacio. Nos piden calcular cuál es la antiderivada de d de x. El teorema establece que aquí hay un 1. Entonces la antiderivada es que va a aparecer x. Vea, aparece x más c. Mire, compañero. ¿Por qué? Porque el teorema dice que si no hay nada, lo que aparece es la variable de grado 1. A ver, compañeros, si se entendió. Nos piden determinar ahora cuál es la antiderivada de 2 de x. Cualquier constante diferente a 1 puede salir del senoidal antes de realizar la operación. Observen, compañeros, ahí, por favor. Se coloca el 2, sale del signo de sumatoria, cualquier constante. Y dentro queda dx. ¿Ok? Quiero que sean muy observadores y vean que el teorema establece que siempre que usted tenga dx, la antiderivada es x más c. Esa es la razón por la cual yo saco el 2, miren. Yo lo saco. Quiero que lo observen. Y establecemos cuál es la antiderivada de dx.
¿Cuál es la antiderivada de x? Compañeros, 2. no, solo la antiderivada de dx. Aquí está arriba, ¿ves? 1. X más c. ¿De acuerdo? X más c, ¿ves? X más c. Yo les voy a explicar a ustedes que la antiderivada de d de x simplemente, mire, es x más c. Ahora bien, ¿por qué yo no le puse paréntesis? Esto debe de quedar claro el día de hoy. Realmente, esto debía de haber quedado así. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo aplico la propiedad distributiva? 2 por x, 2x, más 2 por c, serían 2c. Pero mire qué es lo que le pasa a la constante de integración. Cuando yo multiplico 2 por la constante, esa constante simplemente se hace más grande. O sea que da igual si yo únicamente coloco 2 más c. Miren, compañeros. O sea que desde el principio yo debía haber colocado únicamente 2 que está fuera del senoidal. ¿Y cuál es la antiderivada de x? X más c. Y no va a pasar nada, compañeros. Vamos a tener el mismo resultado. Miren, compañeros. Es el mismo resultado que haber hecho propiedad distributiva por la función original. ¿Ok? Nos piden determinar cuál es la integral de 4 de x. Vamos a ver. Cualquier constante que esté ahí, compañeros, simplemente sale del senoidal. Lo sacamos. Eso es todo. Y estamos listos ya para ofrecer una respuesta. 4 simplemente se coloca ahí, ¿ve? Ojo, 4 simplemente se coloca porque es una constante. Acompaña. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la integral de d de x? Ustedes ya la conocen, compañeros, ahí, ¿ve? ¿Cuál es la integral de dx? Miren, ¿cuál es? X más C. X más c, correcto. Entonces nosotros venimos y le ponemos x más c. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer, ingeniero. Eso es todo. Ahora bien, esta función que está acá era la función original. O sea que si usted deriva esta función, regresa a la derivada. 4. ¿Ok? Eso es todo. ¿Cuál es la antiderivada de 9 de x? Es una constante por dx. El 9 simplemente sale del senoidal. Todavía no hemos encontrado la antiderivada. Mire. Ahora sí. El 9 simplemente acompaña. ¿Cuál es la integral de dx? Correcto. X más c. Vea. Y eso es todo. 9x más c es la antiderivada de 9 de x. Los voy a retar a hacer algo. Deriven 9x más c. Deriven 9x más c. C es una constante. La derivada de c es 0. ¿Cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x, compañeros? La derivada de x es 9, ¿no? ¿Ok?
¿Ok? Básicamente este es el que vimos anteriormente, ¿no? La integral de una constante si K es una constante. Quiero que observen aquí los ejemplos. Por favor, pongan atención ahí, compañeros. Repito, usted tiene integral de una constante de dx. La constante simplemente acompaña. ¿Ok? ¿Cuál es la integral de dx? X más c. Tiene 2/3 de x, la integral de 2/3 de x. 2/3 simplemente sale del senoidal. ¿Ok? ¿Cuál es la integral de dx? X más c. 2/3 por x más c. Ahora, ojo con este. Me están diciendo a mí que el diferencial ahora respecto a t. Quiere decir que la variable que va a aparecer ya no es x, ¿no? Urbina. Sí, le estamos escuchando. Ahora la función es t, ya no es x. Quiere decir que el 4 Sería T más C. simplemente acompaña y aparece t más c. ¿De acuerdo? T más c. Véalo. 4 de t es igual, 4 acompaña y aparece t más c. Bien. Ahí hay otros ejemplos, ¿verdad? Para cuando aparece una constante que se miran muy claros. Ok, otra propiedad importante es la que vamos a ver a continuación. Quizás una de las más fascinantes. Si n es un número real diferente de -1, entonces, ojo con esto, compañeros. Si usted tiene una función potencia, vea, no es como la derivada, ¿no? En la derivada, n pasaba a multiplicar y se le restaba 1. Ojo, compañeros, si alguien está dormido ahí, por favor, despiértenme. En la derivada, cuando usted tenía esto y usted encontraba la derivada hacía esto. N pasaba a multiplicar y en la parte de arriba se le restaba 1. ¿Sí o no? En la derivada. Compañeros de la sección B, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? Pues bien, en la integral es diferente. Para poder encontrar la integral o antiderivada o primitiva de una función, cuando usted tenga una potencia, lo que tiene que hacer es totalmente inverso. El exponente usted lo restaba, ahora lo va a sumar, miren compañero. Le va a sumar 1. Y la otra operación inversa es la siguiente. Ahora ya no va a pasar a multiplicar. Ahora al denominador lo va a pasar a dividir y le va a sumar 1. ¿De acuerdo? Aumenta en 1 la potencia y la misma potencia la coloca abajo. Pero eso sí, hay que sumarle 1. ¿Qué les parece? Y luego le aumentan la constante. ¿Se entendió, compañeros, ahí? En ese primer teorema, lo único que hemos hecho, voy a repetirlo por cualquier cosa, es aplicarlo, ¿no? Si nosotros tenemos x al cubo, nos están solicitando cuál es la integral de x al cubo, simplemente al denominador le sumamos 1 y a su exponente también. A su denominador le sumamos 1, mire, 3 más 1, este mismo 3 en el denominador es el mismo. Se le suma 1 en el denominador y a la potencia también, mire. 3 más 1. ¿Y qué nos queda? X elevado a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Eso es todo, compañeros, lo que hay que hacer.
¿De acuerdo? Mucha atención. Nos solicitan determinar cuál es la antiderivada de x elevada a la menos 5. Miren. X elevada a la menos 5. Pongan atención ahí. Ese exponente en la parte de arriba sigue siendo menos 5. Le aumentamos 1 al exponente. Y en el denominador, miren, también le aumentamos 1. Por lo tanto, en la parte de arriba nos quedaría menos 5 más 1, menos 4. Y en el exponente de abajo, menos 5 más 1, menos 4. Miren, compañeros, ese menos lo podemos poner acá también. Vea, lo único que sí les pido es que no se les vaya a olvidar que hay que sumar la constante de integración. ¿Qué les parece? Compañeros. Licenciado, la puede, bien, ingeniero, la puede dejar para copiarlo, por favor. Vaya. ¿Qué les parece? Nada complicado. La pregunta es que ¿por qué quedó menos 4, verdad? Bueno, ¿por qué queda negativo? Menos 5 más 1, solo esto es menos 4. Ese menos lo pueden poner abajo, eso sí, no lo ponen arriba, ¿verdad? Solo se pone una vez. O, lo puedo poner en medio, ¿verdad? Y da lo mismo. Si ustedes observan, también el exponente les queda menos 4, miren. No olviden a sumarle la constante de integración. Hay una derivada muy especial, que es esta, cuando x está elevada a la menos 1. Vea, por favor, compañeros, ahí. Ojo, ¿qué pasa si el exponente n está elevado a la menos 1? Pues nosotros aplicamos el teorema y decimos lo siguiente, mire. Menos 1, al exponente le sumamos 1. También al denominador, miren. Luego tendríamos que sumar la constante de integración, ¿no? Pero eso lo podemos hacer hasta el final. Quiero que observen algo. Ahora vamos a arreglar en este momento. Permítame. A la variable en el exponente se le suma 1, pero también al denominador. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo aquí? El problema es el siguiente. En la parte del exponente les quedaría menos 1 más 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es menos 1 más 1? Menos 1 más 1. 0. Y en la parte de abajo, menos 1 más 1. 0. Ok, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Indeterminada. No, forma indeterminada no es así. Es que la función no existe. Siempre que usted tenga un denominador 0, porque acuérdese que x elevado a la 0, esto es 1. Cualquier variable elevada a la 0 es 1. Pero si se divide entre 0, no se puede. No se puede. Y esa es la razón por la cual existe un teorema específicamente cuando x está elevada a la menos 1. Porque no funciona el No teorema que... existe. No se puede realizar. Pero eso es simple, ¿no? Simplemente la derivada, la antiderivada no es esa. No se puede calcular así. Vamos a repetir esto. Esa sería la respuesta entonces, Sí. ingeniero. Para el caso único en el que n es igual a menos 1, vamos a repetirlo ahí. Ya saben ustedes que no funcionaría aumentarle 1 al exponente y tampoco al denominador. Por lo tanto, eso es porque no estaría definido, ¿no? Por tanto, la antiderivada de x a la menos 1 no es nada más ni nada menos que el logaritmo. El logaritmo natural de x más la constante de integración. Esa es la razón por la cual
solo para cuando n es igual a menos 1. Repito, por lo tanto, solo cuando la función es x elevada a la menos 1, su respuesta es el logaritmo natural. Si ustedes lo observan, está entre barras de valor absoluto, ¿no? ¿Las puede poner o no? No, aquí realmente ya lo entendemos. ¿Ok? La antiderivada de x elevada a la menos 1 es logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Qué les parece? Nos están solicitando cuál es la antiderivada de x sobre x. Así como está, no vamos a poder resolver nunca una derivada porque los teoremas que hemos visto anteriormente, en ninguna parte la x está en la parte de abajo. ¿Lo observan? Observen que ninguna x está en la parte de abajo. Pero aquí sí. ¿Qué estará pasando? Pues quiero que sean muy observadores. Realmente esa x nosotros la podemos subir arriba, ¿no? Solo que si sube arriba, tiene que cambiar de exponente. ¿Qué exponente tiene aquí? Abajo. ¿Qué exponente? No, Bueno, si yo la subo uno, arriba, si yo lo subo arriba, ¿tiene exponente cuál? negativo 1, Bueno, negativo 1, ahí está. Y yo ya sé cuál es esa integral. Siempre que el exponente n esté elevado a la menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuál es su integral? logaritmo de x más c, Logaritmo natural de x entre barras de valor absoluto más c. ¿Qué les parece? O sea que nosotros siempre lo supimos. Solo que tenía otra forma, ¿no? No se les vaya a olvidar, compañeros, por favor. Nos proponen ejemplo número 4 en el cual la integral que nos piden determinar es 4x al cubo de dx. ¿Qué le pasa a las constantes que están multiplicando el senoidal? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, compañeros? tiene que salir fuera, Pueden salir del senoidal afuera. Mire, mire, ¿ve? Simplemente sale del senoidal. Ahora sí, como ya salió afuera, no es nuestro problema. Lo podemos colocar afuera. ¿Cuál es la antiderivada? Vea, vea, vea. De x elevada al cubo. Ese teorema, clarísima forma, es este que está aquí, mire. Siempre que usted tenga una variable elevada a la n, en el exponente le suma 1. Pero ese n más 1 se coloca en el denominador. Eso es todo. Bien, hagámoslo. Vea. X elevada a la ¿cuánto? 3 más 1. Compañeros, no se me duerman. 3 más 1, compañeros. 4, Y en el denominador, 3 más 1. 4, Vea. ¿Qué le parece? Más C, ¿ve? Ok, vamos a arreglar un poco eso y usted se da cuenta que cuando la arregla, 4 entre 4 se cancela. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué le queda a usted? X a la 4 más C. ¿Vea? ¿Qué le parece? ¿Qué les parece, compañeros? A ver, opiniones. ¿Se entendió? sí, sí, se entendió, ingeniero. Bien, me alegra, me alegra. Vamos con otro, compañeros. Este lo vamos a ver a través de la propiedad. Era una propiedad introductoria, compañeros. Vea. Ya ustedes, en este momento que hemos llegado a la propiedad introductoria,
Si nosotros tenemos una constante y esta constante está multiplicando una función, claramente la constante puede salir del senoidal. Vea, sale del senoidal como si nada, lo que acabamos de hacer nosotros. Vea, nos piden determinar la integral de 4x elevada a la 5 de dx. La constante sale del senoidal. Vea, salió. Dentro me queda x a la 5 por dx. La constante simplemente acompaña. Vea, compañeros, por favor. ¿Y qué le pasa a x elevado a la 5? ¿Cuál es la integral? En el exponente se le suma 1, pero el denominador es 5 más 1 también. Lo mismo en el exponente, lo mismo en el denominador. 5 más 1 es 6, tanto arriba como abajo. Vea, sin olvidar la constante de integración, que al final hay que colocársela. Me quedaría 4 sobre 6 de x elevado a la 6 más c. Podemos simplificar un poquito todavía. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, me queda x elevado a la 6 más la constante de integración. ¿Qué le parece? Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Compañeros, ¿qué les pareció? Sí, en resumen, únicamente tienen una constante que acompaña a la función, sale del senoidal, y la función, Listo, ingeniero, ya copiamos ya. cuando es una potencia, se le eleva la potencia, se le aumenta 1, tanto a la potencia como al denominador. En la parte de abajo me quedaría 4 sobre 6, que lo voy a simplificar, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. En la potencia, 5 más 1 es 6, y nunca se les olvide sumarle la constante de integración. Bien, compañeros. Hemos visto varios teoremas en una sola función. Hemos comenzado de la nada y miren dónde hemos llegado. Nos presentan el siguiente problema. Lo vamos a desarrollar juntos por acá. Y nos dicen lo siguiente. Vea. Nos piden determinar cuál es la antiderivada de 7x elevada a la 8 por dx. Vamos a ver si me ayudan. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Vamos, compañeros, ¿qué hacemos? Ok. La constante sale del senoidal. Véala. Coloca el 7, que solo acompaña, y comenzamos. Vea, el teorema cuando la variable está elevada a un exponente, a ese exponente se le suma 1. Pero también todo el exponente en la parte de abajo se coloca y se suma 1. Nunca olviden la constante de integración y al final simplemente simplificamos. ¿Ve? 7x elevada a la 8 más 1, 9. Y en la parte de abajo, 8 más 1 es 9. Más la constante de integración. ¿Qué les parece, compañeros? Ok, problema número 3. Nos piden determinar cuál es la antiderivada de 7 de x sobre x. ¿Ok?
¿Cómo lo resolvemos ahí? Bien. 7 puede salir del senoidal. Vea. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la antiderivada de x sobre x? ¿Cuál es la antiderivada de x sobre x, compañeros? Vamos a ver si me apoyan, por favor. Ingeniero, la X sube arriba. Ok, correcto, pero no hay necesidad si usted ya sabe quién es. ¿Quién es? Directo. Logaritmo natural de X. Correcto, porque ya sabemos que si sube, ya lo sabemos. Más C. Como ya lo sabemos, ya tenemos experiencia, conocemos el teorema, no perdemos tiempo. Logaritmo natural de X más C. ¿Me confirman de que entendieron? Claro, la X tenía que subir arriba, ¿no? Y el teorema dice, pero es lo mismo. Si está abajo y arriba, usted ya sabe. El problema es que usted le sume 1 al denominador y 1 al exponente. ¿Ok? Porque le quedaría menos 1 más 0 y eso no estaría definido en el denominador. El día de mañana vamos a hacer mucho más énfasis. Pero ya desde hoy se lo voy a comentar. La integral de una suma de funciones. ¡Wow! Quiere decir que esto se está poniendo un poco, no más difícil, pero hay más trabajo que hacer. Muy trabajoso. Nos presentan el siguiente teorema. La integral de una suma de funciones, sean f de x y g de x funciones integrables. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es una sumatoria de funciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si usted tiene una sumatoria de funciones, esa sumatoria de funciones se separan. Eso es lo que nos dice el teorema. Yo tengo una suma de funciones, si las puedo separar, se separan, mire. Y una vez separadas, se pueden trabajar igual. Quiero que observen esta. Tenemos una sumatoria de funciones. Vean, compañeros. La vamos a separar, miren. Cada una con su senoidal, su función y su dx. 3 cositas. Mire. Cada una tiene senoidal, la función de x, más, ve ahora, 2x, ¿ve? Senoidal, función de x, más, vea compañeros ahí por favor, senoidal, función y de x. Y una vez separadas, compañeros, ya nosotros sabemos cómo trabajarlas. Mire, ¿ve? La constante simplemente... Ingeniero, Escucho. ya nos toca un recreo ahorita y nos toca salir. Bien, entonces la clase la continuamos mañana. ¿Ok? Está bien, ingeniero, Nos gracias. quedamos acá. Mañana partimos de el teorema número 5. Pasen buen día.